Hoy vamos a aprender algunos movimientos de capoeira que cualquiera puede hacer y que nos ayudarán a realizar esta secuencia. Y lo mejor de todo es que lo puedes practicar desde tu casa. Para aprender esta secuencia vamos a tener que dividirla en 4 partes, o sea, 4 ejercicios, pero no te preocupes ya que son muy fáciles y te los voy a explicar desde cero. Así es que vamos a entrenar. Vamos a iniciar con las piernas separadas y vamos a realizar un giro usando 2 pasos. Observa, si voy al lado derecho, inicio con la pierna izquierda y después con la derecha. Cada paso representa medio giro. 1 y 2. Ahora hago el mismo giro, solamente que voy levantando las piernas. Levanto primera pierna, cuando toca, levanto la segunda. Al otro lado. 1, giro, 2. Ahora más rápido. 1, 2. Es el mismo giro que usamos para el ejercicio anterior, solo que ahora vamos a usar también las manos. Voy a dar el primer paso y en ese momento que doy el primer paso, bajo las manos en medio de las piernas. Si la pierna izquierda dio el paso, la pierna derecha se va a levantar y con la ayuda de las manos me voy a empujar. Doy el primer paso, bajo manos, levanto pierna. Ahora vamos a corregir la postura. Doy el primer paso, bajo las manos y mi peso se va a recargar sobre la pierna que dio el primer paso para que la otra se extienda y podamos levantarla. Doy paso, bajo mis manos, recargo mi peso, levanto la pierna. Ahora más fluido. Paso, manos, pierna. Paso, manos, pierna. Inicio con una pierna atrás. Si es la derecha, el brazo derecho va hacia el frente. Ahora voy a girar mis brazos junto con mi torso. Nuevamente van a regresar los brazos y en ese momento la pierna que tengo atrás va a cruzar, va a dar este paso. Asegúrate que también tu cadera gire y una vez que llegamos a esta posición, la pierna que me quedó al frente realiza un círculo hacia afuera, llegando hasta atrás nuevamente y comenzamos. Giro brazos, giro torso, lateral, regreso los brazos, doy el paso, giro mi cadera y levanto la pierna. Ahora un poco más fluido. Giro, cruzo, queixada. Giro, cruzo, queixada. Vamos a iniciar en esta postura, bajando la cadera, levantando la cabeza. Ahora desde aquí vamos a realizar un pequeño salto con las piernas hacia el frente y voy a quitar una mano. Observa, piernas al frente, quito una mano. Esa mano que quité va a hacer un círculo hacia atrás, se apoya y ahora la otra mano se va a levantar igual que mi cadera. Levanto mano, levanto cadera. Regreso a la postura inicial y del otro lado. Salto, quité brazo, hacia atrás, levanto. Ahora es momento de juntar todo. Vamos a iniciar haciendo ginga. Si tú aún no sabes hacer este movimiento, recuerda que en la descripción estará mi curso básico desde cero. Una vez que estamos en la ginga, vamos a comenzar con las primeras 2 patadas circulares. Abro, media lua, armada, caigo atrás. Ahora segunda patada, queixada, que es girar, regresar y patear. Una vez que caigo aquí, la pierna del frente, da el pequeño paso para quedar de espalda. Bajo las manos, hago la media lua allí con paso y aquí vamos a caer de manera lateral. Una vez que caemos de manera lateral, vamos a seguir girando nuestro cuerpo hacia esa misma dirección y observa, giro mi cuerpo, sigo girando y ya estoy en la postura de la flexión. Ahora salto, quito mi brazo, va hacia atrás y levantamos. Aquí fue donde nos habíamos quedado en el ejercicio anterior. Ahora, si estoy levantando el brazo derecho, la pierna derecha va a pasar por el frente. Observa, levanto brazo derecho, pierna derecha va a pasar por el frente. Ahora, cuando proyecto mi pierna derecha hacia esa dirección,
la pierna izquierda va a realizar un pequeño salto. Entonces, levanté, la pierna se proyecta hacia esa dirección y la otra salta. Esa sería nuestra versión más básica. Ahora un poco más fluido y vamos a aumentar la dificultad. Ginga, meia lua armada, giro, queixada, giro, meia lua de compasso, caigo lateral, bajo mi cadera, giramos, giramos, salto, levanto brazo y aquí en esta postura vamos a intentar hacer un pequeño salto de manera lateral pero usando las dos piernas. Entonces, levanto y las dos piernas saltan. Ahora vamos a ver esto en un solo tiempo. Ginga, meia lua armada, queixada, meia lua de compasso, giro, lagartija, salto y con las dos piernas juntas. Y listo, ya tenemos nuestra secuencia lista. Ahora, si lo que quieres es que el último movimiento se vea como este, tienes que dar clic en este video donde te enseño a realizarlo paso a paso y desde cero. Así es que no pierdas más tiempo, da clic y ahí te veo. ¡Axé!